Pueblos indígenas en el Perú conforman la tercera parte de la población nacional. Aproximadamente 8 millones de peruanos son indígenas, entre comunidades nativas de la selva, comunidades campesinas y comunidades afrodescendientes. Así pues, el convenio 169, que otorga a estas poblaciones el derecho a la consulta previa, es fundamental para poder respetar la identidad étnica y cultural de estos pueblos, así como el derecho a la libre autodeterminación de los mismos. Esto es, el derecho a decidir su futuro, pero dentro de otro Estado. Esto es, el Perú tiene dentro de su territorio muchas naciones, las cuales tienen derecho a decidir su destino en el marco de un Estado unitario. En ese contexto, habría que conocer cuál es el procedimiento de consulta previa que aplicaría a estas poblaciones. En principio, debemos decir que son 7 etapas. 7 etapas que se han establecido por la ley de consulta previa, ley número 29785 y su reglamento. La primera etapa es aquella que implica que la entidad proponente, por ejemplo el Ministerio de Energía y Minas, cuando quiere otorgar una concesión o cuando quiere aprobar una norma que afecta a pueblos indígenas, debe identificar si la medida resulta objeto de consulta porque les impacta directamente en la vida, cultura u organización del pueblo indígena. De haber calificado la medida administrativa o legislativa como consultable, sería necesario ir a una siguiente etapa, que es la identificación de los pueblos indígenas que serían objeto de consulta previa. Una vez que haya realizado ello, en este caso la entidad proponente del Ministerio de Energía y Minas, tendrá que pasarse a una tercera etapa, que es la publicidad de la medida administrativa o legislativa que será objeto de consulta. Finalizada esta tercera etapa, ingresamos a una cuarta etapa. Esta cuarta etapa está dedicada a la información sobre la medida legislativa administrativa que afecta a los pueblos indígenas. Esto es, tendremos que hacer una difusión de la medida a través de folletos, formatos, web y también audios, radio, publicaciones en el diario y, si es posible, medios de comunicación masiva que pudieran ser objeto de conocimiento de estos pueblos indígenas que sean objeto de consulta. Luego pasamos a la etapa más importante de la consulta previa, la etapa de la evaluación interna en las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas de la medida que será objeto de consulta. En ese contexto, tenemos que serán los propios pueblos indígenas, a través de sus organizaciones, quienes en sus asambleas, quienes en su organización política, social, decidirán si esta medida les conviene o no y determinarán de qué manera les afecta positivamente o negativamente. Una vez resuelta esta discusión, esta evaluación interna de las organizaciones indígenas, podemos pasar a una penúltima etapa, que es el proceso de diálogo intercultural entre el Estado y el pueblo indígena. En este contexto tendrá que aplicarse un principio fundamental, la buena fe, y aplicarse en el marco de un plazo razonable y un diálogo que debe ser intercultural, abierto a visiones diferentes, visiones distintas de los pueblos indígenas y de la propia entidad proponente que plantea una visión de desarrollo económico que probablemente pueda ser distinta
a la que plantea el pueblo indígena a consultar. De llegarse a un acuerdo en este proceso de diálogo intercultural, se suscribirá un acta la cual tiene capacidad vinculante con relación al Estado y al pueblo indígena. Esto es lo que se acuerde en el acta, será materia de un proceso de ejecución que puede ser de todas maneras vinculante tanto al pueblo indígena como al Estado. De no llegarse a un acuerdo, el acta podría determinar cuáles son las obligaciones asumidas por el Estado con relación al pueblo indígena, cuáles son los acuerdos a los que han llegado y, por otra parte, mostrar los desacuerdos, los puntos en que no se han podido llegar a consensos y distinguirlos nítidamente para efectos de que los acuerdos parciales se puedan llevar adelante en el proceso de decisión final del Estado en la implementación de la medida administrativa o legislativa. Terminada esta sexta etapa, llegaremos a la última etapa, que es conocida como la decisión de la entidad proponente. Esto es, en este caso, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pero puede ser también Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, cualquier entidad que pueda adoptar una medida administrativa o legislativa que pueda impactar directamente en los pueblos indígenas debido a un proyecto de ejecución o una medida de ejecución. En esta séptima etapa es el Estado quien decide si va a realizar la medida administrativa o legislativa, o viendo que hay una oposición del pueblo indígena, va a suspenderla hasta encontrar las condiciones adecuadas. O viendo que afecta a derechos fundamentales, va a suspender la medida hasta que se den las condiciones bajo las cuales se pueda desarrollar la medida que afectará directamente a los pueblos indígenas. Hay que recalcar que el pueblo indígena no tiene derecho a veto, no puede obligar al Estado mediante este procedimiento a que no realice un proyecto al cual se opone. Podría cuestionar el procedimiento de otorgamiento de una concesión o de ejecución de un proyecto o una medida a través de acciones legales, llámese acción de amparo, llámese acción de habeas corpus, llámese acción de cumplimiento, llámese acción popular, etc. Pero no podría, vía este procedimiento de consulta previa, impedir que el Estado ejecute una medida administrativa o legislativa que ha decidido implementar, debido a que la decisión en última instancia está en el Estado, descansa en el Estado, quien solo podrá ejecutarla en la medida de que se asegure que no afecta derechos humanos de estas poblaciones indígenas. Así tenemos que las etapas del procedimiento de consulta previa son 7. La primera, hemos mencionado, es la identificación de la medida, si ésta afectará o no a pueblos indígenas, y si es así, si es consultable. De determinarse que es consultable, se pasará a una siguiente etapa, la 2. Esta implica identificar los pueblos indígenas que serán afectados con la medida administrativa y legislativa. De determinarse estos pueblos indígenas, pasamos a un siguiente nivel, el tercero, que será el de la publicidad de la medida, y el cuarto, que será el de la acceso a información pública de la medida objeto de consulta. Finalmente pasamos a un quinto nivel, que será el de la evaluación interna que hacen las organizaciones indígenas sobre la medida que es objeto de consulta, y luego pasamos al momento estelar, al momento en el que hay un diálogo intercultural entre el Estado y el pueblo indígena, y este se conoce a través del nombre de proceso de diálogo entre el representante del Estado y el representante del pueblo indígena. Finalmente, en una última etapa, la séptima, llegamos a la decisión de la entidad proponente de si implementa o no la medida administrativa o legislativa que fue objeto de consulta.
Defectos en el procedimiento. Rápidamente debemos decir que la entidad proponente tiene un conflicto de intereses, ya que desea que se aplique la medida, ya que aspira a que se ejecute la concesión, por ejemplo, y a la vez tiene que identificar si la medida va a afectar a pueblos indígenas, va a identificar a los pueblos indígenas que se ven afectados. No obstante que hay una base de datos de pueblos indígenas aprobada por el Ministerio de Cultura, esta todavía no está completa. También va a realizar la publicidad de la medida, va a realizar la transparencia de esa información de la misma, y luego ella misma, la entidad proponente interesada, va a propiciar un diálogo con la población indígena. Debería ser, a nuestro entender, una entidad neutral quien lleve y conduzca el procedimiento de consulta previa, no como hoy, que es la propia entidad proponente interesada. Naturalmente debió ser el INDEPA, el organismo público, el rector en materia de asuntos indígenas, que desapareció con la creación del Ministerio de Cultura, y hoy el Viceministerio de Interculturalidad es un ente solamente de opinión consultiva para efectos de la consulta previa, más no de conductor. Esto es un problema debido a que no hay una garantía de objetividad, imparcialidad e independencia. De ahí se explica que a la fecha no haya habido ningún procedimiento de consulta previa. Ningún procedimiento de consulta previa, ni en el sector de energía y minas, ni en el sector de transporte, ni en el sector de salud, en ningún sector. Y que todavía se encuentre pendiente, por otra parte, que el Congreso de la República implemente un procedimiento de consulta previa para la aprobación de leyes. Por ahora eso es todo. Muchas gracias.